Comencemos. ¿Cómo están? Buenos días a todas, a todos. La idea es comenzar primero con unos breves minutos dedicados a ver si pudieron hacer un poco de la práctica y comparar dos redes sociales. Entonces, me gustaría que alguien comentara y nos compartiera la experiencia de alguna persona que lo haya hecho, por supuesto. No sé si hay alguien que lo pudo hacer. No lo pudieron hacer, nadie. Bueno, si quieres, Natalia, pones la presentación y Ok. vamos viendo ahí. Ok. Bueno, buenos días a todos y todas. Como ya Diego mencionó, vamos a iniciar un poco como comentando esto de la práctica. Yo sí vi como que algunas personas sí lo subieron, ¿verdad? Tal vez no se animan a compartirlo, pero sí, sí hay, vi varias y me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas se centraron en Instagram y Facebook, ¿verdad? Fueron como las redes sociales más utilizadas y, y entonces me llama la atención como que son las que más hicieron referencia, ¿verdad? Natalia, yo no sé si soy solo yo, pero como que tu volumen, tu micrófono se separó o algo pasó. Ok, un momento. ¿Me escucho? ¿No me escucho? Sí, 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 sí te escuchaba, solamente que como que se bajó el volumen, no Ah, sé. ok, ok. Ok, bueno, como les decía, la cuestión es que la mayoría de la gente comparó Facebook e Instagram, ¿verdad? Que eso también nos da un poco de ideas como cuáles son las redes sociales que más están utilizando en el momento, pero no sé si alguien quisiera compartir algo, ¿verdad? Porque sí hubo gente que compartió, pero no sé si alguien se anima a hacerlo. Sí, yo lo hice, compartir como los resultados. Sí, como observaciones acerca de las diferencias que hay, los usos, ¿verdad? Entre cada una de las redes sociales. Yo comparé Facebook con TikTok Ujú. y porque o sea, lo hice por dos cosas fundamentales. La primera es porque la jurisprudencia de las compañías está en países totalmente distintos, ¿verdad? Uno está en Estados Unidos y la otra en China, ¿verdad? A nivel como de registro y contenido o estadísticas, tampoco es tantísima la diferencia como uno hubiese esperado encontrar, digamos, a nivel político. Pero a nivel de contenido sí son cosas totalmente distintas. Este, Facebook sí es como más celoso tal vez con la información de las personas usuarias, es decir, no permite, o sea, permite solo registros directos, no mediante single sign-in, como si lo permite TikTok, por ejemplo. Este, y bueno, y los contenidos sí son totalmente distintos, las interacciones son totalmente distintas. Eh, los públicos meta de repente no tanto, como que la gente tiene esta idea de que TikTok es para gente muy joven, pero no es como la percepción que me da cuando estoy un ratito de videos. Y sí, básicamente. Ok, muchas gracias. Algo que quería nada más comentar con esto que menciona Rocío, justamente hoy, más o menos hace como una hora, Facebook, perdón, el gobierno de Estados Unidos acaba de anunciar que a partir del domingo TikTok y WeChat salen del App Store. Entonces, o sea, también eso que mencionaba Rocío, de que son plataformas que están en distintos países, ¿verdad? Justamente ahora estamos viendo un poco esta cuestión de que también hay cuestiones políticas en medio, ¿verdad? Y que eso va a afectar también la dinámica que se va a llevar a cabo en la red social. Y creo algo importante que señala aquí en el chat a Tina,
creo que fue a Tina, no sé. Que vean que solo en el proceso de inscripción, digamos, solo en el proceso de inscripción hay diferencias ya entre las redes, entre la información que solicitan. Entonces, de una vez, digamos, ya estamos, a partir de esa información que le damos, ellos van armando nuestros perfiles o los perfiles de los usuarios que existen. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y creo que es algo, un rasgo, digamos, en el que se dieron cuenta ustedes durante el trabajo. La práctica, el fin que tenía era que ustedes pudieran darse cuenta que no hay que abordar cada red social de la misma forma. Tienen características distintas. Hay cosas que sí, por supuesto, entre una red y otra se comparten, pero hay otras que no se comparten. Y hay que conocer las dinámicas de cada una de las redes. Como decíamos el miércoles, los contenidos que se privilegian en una red sobre otra varían. El tipo de comentarios que se hacen y que se publican varían. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta al momento de abordar las redes sociales. ¿Para qué uso la red social? También preguntarse en cuanto a los usuarios, ¿para qué se usa esta red? ¿Qué información tratamos de conseguir en esa red? Y qué información tratamos de compartir a través de esa red. Entonces, eso varía. Por ejemplo, una cosa que a mí, que en este contexto, por ejemplo, de virtualidad me ha llamado la atención, y me había llamado la atención antes también, es cómo en YouTube, bueno, tengo que decir que ahora ha cambiado un poquito, ha cambiado la forma de acercarse justamente por este contexto, pero al inicio, cómo los videos de YouTube o videos educativos en general, etcétera, sucedía que estudiantes, uno les mandaba un video y lo veían como entretención, o sea, como para pasar el rato viendo el video y no tomándolo como un video educativo. Y eso creo que son prácticas con estas redes de cómo nos acercamos a ellas. Y eso hay que tener claro, o sea, hay que abordarlo cada vez que analizamos, trabajamos con redes sociales de distintas perspectivas, que un rato más vamos a entrar a esas partes de métodos de trabajo, de investigación con redes sociales e internet en general. También, Sigamos. sí, Eso. nada más iba a comentar que varias gente señaló el tema de la edad, ¿verdad? Que el límite de edad que hay para poder ingresar, digamos, a Facebook. Y es interesante que sí establecen como de esta edad de 13 años o 14, o en Instagram también, pero no hay manera de comprobar esta información, ¿verdad? Entonces sí se requieren como algunos tipos o algunos datos, pero al final ellos no pueden, digamos, comprobar que esos datos sean verdaderos o no. Ahí sí, digamos, si digamos, yo puedo reportar una cuenta por ser menor de edad o puedo reportar, por ejemplo, la veracidad de la identidad de la persona. Claro, tiene que haber una acción previa de una persona, ¿verdad? Y Facebook, por lo menos Facebook, y creo que Twitter también lo hace, no sé, las otras redes sociales, sí solicitan una fotografía del documento de identificación para hacer la verificación. Una pregunta también, ¿se escuchan los martillazos o no? No se escucha. ¿No se escucha? Ok, voy a dejar entonces el micrófono abierto. Sigamos, Natalia. Ajá. Y bueno, también una pregunta que hicieron en la sesión pasada sobre cómo se veía como un perfil en Instagram de una, digamos, como de un microblog o de un blog. Entonces aquí nada, me traje como algunas imágenes para que lo viéramos como de manera rápida. Digamos, por ejemplo, este es un caso. Entonces, algunas diferencias es que aquí señala, aquí arriba, que es un blog personal. Hay diferentes opciones. En este caso, como es un blog, se selecciona esta opción, pero yo puedo tener una página dedicada a un comercio, ¿verdad? Entonces tengo la opción de vender por medio de Instagram, un poco similar al marketplace de Facebook, y puedo también poner precios o vincularlo con Uber Eats, Globo o Rappi. Tenemos también esta opción de promotions, que ahorita les voy a enseñar un poco más. Aquí arriba, Instagram tiene este nuevo como feature que es sobre el COVID-19. Entonces, le indica a usted como negocio
cómo puede hacer para ayudar a que no, digamos, como a toda esa situación al respecto de, digamos, si se tiene un negocio, cómo puede ayudar a que no haya más contagios, ¿verdad? Y también se puede dar información de los insights, que también lo vamos a ver, y el email por si alguna persona quisiera contactar directamente digamos, a esta página. Una pregunta que si el blog se selecciona cuando se crea la cuenta o sale la opción, uno lo puede hacer en cualquier momento. Por ejemplo, ustedes podrían tomar su cuenta personal ahorita, irse a configuración y solicitar que se le cambie a un blog personal. Entonces, eso se puede hacer en el momento y no se necesita como una cantidad de seguidores. Lo que Instagram permite con cierta cantidad de seguidores es, digamos, en los stories uno puede poner enlaces y solo las personas que tengan más de 10,000 seguidores pueden hacer eso, ¿verdad? Entonces, es como la opción y el cambio que hay en cuanto a seguidores, pero cualquier persona podría tener un blog como si fuera, una cuenta de Instagram como si fuera un blog. Alguna gente la hace principalmente porque así puede tener datos estadísticos, aunque no quieran verse como un blog, ¿verdad? Sino que es nada más su cuenta personal. Un poco los promotions se ven de esta manera. Entonces aquí yo lo que hago es elegir cuáles de mis publicaciones voy a promocionar, ¿verdad? Cuáles quiero pagar para que le salga a más personas. Entonces yo elijo el público al que quiero que le salga y demás. Y entonces es como esas publicidades o sugerencias que ustedes ven, algo similar es lo que sucedería, ¿verdad? Entonces queda ahí a criterio de la persona si quiere, digamos, darle este extra a sus publicaciones. Aquí en los insights tenemos como los insights generales de la cuenta. Entonces, por ejemplo, en este caso le dice a uno en datos cuántas más interacciones ha tenido comparadas con otras semanas, cuántas cuentas logró, digamos, a cuántas cuentas logró llegar, cuántas interacciones tuvo y su número total de seguidores, ¿verdad? Entonces ahí muestra de una vez los datos. Entonces eso permite también a los negocios, compañías y demás saber cuál contenido le gusta más a su público, ¿verdad? Y cómo abarcar más, digamos, más gente y llamar más la atención. Y esto también va muy en línea con lo que veíamos de que la relación no es solo creador de contenido usuario, sino también usuario creador de contenido. Un momento, Natalia, o sea, aquí no, por si acaso, no tomen datos para abrirse cuentas en Instagram y cosas así, no ese es el fin, sino que entiendan, porque surgió la pregunta la sesión anterior de estos blogs en Instagram y bueno, lo mismo las páginas de Facebook, etcétera. Todas esas posibilidades que ofrecen estas redes sociales de crear una cuenta, una página, un blog, como sea que se haya llamado, que arroja además ciertos datos para el dueño, por supuesto, la persona dueña el usuario de esa cuenta, de esa página, de ese blog. ¿Qué relevancia tiene esto para nosotros, digamos, desde las ciencias sociales y la investigación? Uno, el hecho de que podamos crear alguno de estas páginas, blog, para fines investigativos determinados, para ver cómo se van moviendo las publicaciones. Y dos, cuando trabajan, por ejemplo, me pensaba en la gente que trabaja con activismo y si tienes cercano, o sea, si la gente de los grupos, de los movimientos sociales les permite mostrarle estos datos de sus páginas, también sería muy útil para dar un seguimiento a cómo se mueve esos grupos, esos movimientos sociales en las redes. Entonces, desde esas dos perspectivas, esta información es útil, o sea, no estamos promoviendo que ustedes abran blogs o páginas de Facebook o algo así, sino pensarlo, ¿qué nos sirve de esto para la investigación? ¿Okay? Sí, y bueno, como por ejemplo, uno ve el feed, ¿verdad? De Instagram y, digamos, yo también puedo darle como el promotion, ¿verdad? Bueno, aquí tengo los insights y el promotion a un post en específico, ¿verdad? Y al final, con los insights, yo puedo ver también cuánta gente lo compartió, comentarios y demás. Eso también se relaciona mucho con lo que mencionaba Adrián, de que podemos ver ciertas publicaciones, si tiene como más relación o más interacción, ¿verdad? Con los consumidores. Y también
con esta cuestión de movimientos sociales funciona bastante, ¿verdad? Por ejemplo, con todo el movimiento Black Lives Matter, que se dio mucho, y aparte de Twitter estuvo muy, muy presente en la parte de Instagram, ¿verdad? Entonces ahí también se pueden como analizar este tipo de movimientos y cómo se manifiestan de maneras distintas en las redes sociales. Un poco, ya tomando ya el tema de la interacción, ¿verdad? En las redes sociales, hay diferentes tipos de interacciones y eso lo vimos un poco también con la práctica, ¿verdad? Que no es lo mismo interactuar con una persona en Facebook, en Twitter, en Instagram, y de hecho hasta mencionaron Reddit, ¿verdad? Que es esta otra red social que también va por la línea como del blog, ¿verdad? Y de compartir conocimientos y de discutir sobre ciertos temas, ¿verdad? Entonces, en algunos casos tenemos unas interacciones donde están más abiertas a públicos en generales, por ejemplo, cuando un medio de comunicación hace una publicación en su página de Facebook y cualquier persona puede comentar, ¿verdad? Entonces es un espacio muy abierto donde todos y todas podemos interactuar. Sin embargo, por ejemplo, hay espacios mucho más privados y restringidos. Por ejemplo, ahora Twitter tiene la opción de que yo escojo quién me puede responder mis tweets, ¿verdad? Entonces yo puedo escoger si son las personas que me siguen, si son las personas que yo menciono. Entonces también podemos ver cómo también hay una restricción o una apertura hacia ciertos tipos de publicaciones y también a lo que nosotros podemos acceder como investigadores e investigadoras, ¿verdad? Algo importante también es esta cuestión de qué implica, ¿verdad? Lo que hacemos en las redes sociales. Tanto en la sesión pasada como en las lecturas vimos esta idea de la persona que solo observa, ¿verdad? O que solo se entretiene o que solo consume el contenido, pero que no publica, ¿verdad? Sin embargo, tenemos por otra parte otras personas que sí lo que hacen es postear, ya sean sus diferentes redes sociales, que dan me gusta o no me gusta, ¿verdad? Ahora que Facebook tiene esta opción de diferentes reacciones, ¿verdad? Ya no es simplemente me gusta o no me gusta, sino que tengo la opción de decir me enoja, me entristece, me asombra, ¿verdad? También está la acción de comentar, ¿qué implica comentar? ¿Verdad? ¿Qué implica comentar en ciertos temas? Poner mi posición al respecto, ¿verdad? Y también como es una manera de exposición y de presentar mi forma de pensar y lo que yo comparto o no estoy de acuerdo también. Y también por último, el tema de compartir, ¿verdad? ¿Qué implica, qué me motiva a mí como usuario compartir? Y también eso se puede ver en cuanto a las investigaciones, qué mueve a la gente a compartir, ¿verdad? O qué contenido le gusta compartir. Le gusta compartir memes, le gusta compartir noticias, le gusta compartir nuevas opciones de comida, de consumos, de productos, ¿verdad? Entonces también esto nos da un acercamiento a las dinámicas que tienen las personas en las redes sociales, ¿verdad? ¿Para qué buscan o para qué lo usan y cuál es el fin que buscan también a la hora de compartir? ¿Lo comparten con el fin de informar a otra población o lo comparten con el fin de burlarse del contenido? ¿Verdad? Porque también es una opción cuando compartimos algo como para decir, hacer una crítica también, que es una posibilidad y no solo como de compartir porque me gusta algo. Y una cosa, también no se pongan solamente en el lado de quién comparte, de quién da me gusta o de quién comenta, sino qué repercusiones tiene el hecho de que yo le ponga me gusta a la publicación de otra persona o la comparta a la publicación de otra persona, de otro usuario. ¿Por qué digo esto? Porque es el hecho que tenga más me gusta, que sea más compartido, etcétera, hace que tenga mayor alcance la publicación de otro grupo o de otra persona. Y también alimenta el algoritmo. Tanto para mí que le puse me gusta para que me aparezca eso más, digamos, en el muro, una posición más destacada en el muro, como también para otras publicaciones. Es decir, esta publicación ha sido bastante compartida, tiene bastantes me gusta, entonces a este otro usuario, a esta otra persona que siente cierto interés sobre este tipo de publicación o ha mostrado en algún momento algún interés en esta publicación, se la ponemos destacado en el muro. Entonces, a través de los me gusta y compartir y comentar, la publicación que uno hace o que hace la otra persona tiene mayores posibilidades de llegar a más gente.
Y eso hay que tenerlo en cuenta, digamos, también estratégicamente a nivel comunicacional, no solo como la parte de investigación. Porque cuando están haciendo, por ejemplo, que me ha llamado la atención a veces, activismo político, a alguien y va a criticar a otra persona, a veces le comenta en el muro o comparte lo que puso y lo comenta negativamente. Y lo que está logrando con eso es que la otra persona tenga mayor alcance con su posteo, que le llegue a más gente su posteo, independiente de la crítica o no crítica, sino en general el posteo puede llegar a más gente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta a nivel de los tipos de interacciones y los efectos que puede tener en los mismos algoritmos, digamos, los tipos de interacciones que uno hace. Sí, también entra en cuestión el hecho de cuando un usuario decide o no darle like, si esa publicación ya tiene otros likes, ¿verdad? Muchas veces las personas están haciendo scroll y ven una fotografía o un tweet o algún tipo de publicación y de contenido que les gusta, pero ven que no hay otros likes de personas de su mismo círculo o que, digamos, está recién publicado y deciden no darle like por este miedo a ser la única persona, ¿verdad? Entonces también hay como ese papel de también restringir cierta participación por no ser la primera persona, ¿verdad? Entonces también es interesante ver cómo esto puede afectar también en la dinámica de la interacción. Algo también que es importante considerar es el papel del anonimato, ¿verdad? Aunque muchas veces tenemos un perfil con nuestros nombres, nuestras fotos e información personal, ¿verdad? Como ustedes lo comentaban, en Facebook nos piden lugar de habitación, hasta estudios y demás. Uno puede decir si completa o no esa información, pero digamos está disponible en muchos casos. Pero también hay otras cuentas que más bien restringen el tipo de información y no sabemos quién está detrás, ¿verdad? Entonces también da la posibilidad de tener una cuenta desde el anonimato y que nadie sepa quién soy yo, digamos, o que soy yo la persona que está detrás de esa cuenta que comentando sobre cierto tema, ¿verdad? También, y esto del anonimato también da un poco de empoderamiento en muchas ocasiones, ¿verdad? Porque entonces como nadie sabe quién soy yo, entonces yo me doy el permiso de comentar lo que yo quiera, ¿verdad? Eso también va como de la mano con estas investigaciones de la línea de la comunicación mediada por computadora, en donde se da como que yo me siento seguro detrás de una pantalla y eso me permite empoderarme o apropiarme de un espacio y entonces comentar sobre cierto tema, aunque tal vez yo no tenga el conocimiento, y entonces lo que hago es decir, digamos que sé más, digamos, sobre cierto tema. Atina menciona en el chat el tema del Twitter, de Twitter en el anonimato, ¿verdad? Personas que no suelen tener sus nombres en sus usernames y eso es algo que pasa muy comúnmente, ¿verdad? Tienen una foto de perfil que es tal vez de un personaje o no se les ve la cara, ¿verdad? Y entonces en el nombre ni siquiera aparece el nombre verdadero y eso también le da la licencia o se cree que da la licencia de poder comentar y también crear páginas o un personaje en línea. Es un poco lo que vamos a ver ahora de cómo se construye esa identidad. Si las personas no saben quién soy yo, entonces yo también puedo crear este personaje y a partir de eso crear toda una comunidad alrededor de mi personaje. También las emociones juegan un papel bastante importante en cuanto a la relación, ¿verdad? Con los temas de interés. Muchas veces las personas, digamos, si ven un tema que les interesa y están dentro de una comunidad de un tema de interés, tienden a reaccionar de ciertas maneras si una persona externa comenta negativamente, ¿verdad? Entonces se suele dar como esta afectación de que si es un tema al que es cercano a mí, entonces yo voy a buscar defenderlo o promoverlo, ¿verdad? Y si es algo que no me gusta, voy a buscar criticarlo o digamos, o no compartirlo. No sé, Adrián, si quiere mencionar un poco sobre el scroll. Bueno, quería, o sea, ¿saben lo que es el scroll? No sé si todas las personas manejan el término, digamos, esa posibilidad en las redes sociales, en casi todas, de mover pantalla y avanzar y avanzar y avanzar y ver y ver y ver publicaciones. Bueno, el scroll
dicen que algunos autores plantean que el scroll es, digamos, el elemento que hizo clic, o sea, que generó el éxito de las redes, de todo este tipo de redes sociales, porque porque mantiene al usuario frente a la pantalla infinitamente. Bueno, hay algunos que tienen cierto límite después de un rato, pero digamos, los mantienen frente a la pantalla mucho rato, con esa posibilidad de ir avanzando, avanzando. Ahí dice Luis Gómez, efecto adictivo, exactamente. Yo iba a decir justamente que se produce como un tipo de adicción a ese paso y de ver publicaciones, justamente. Y esa posibilidad de hacer scroll en las redes sociales es una función muy importante cuando abordamos la parte de las prácticas con las redes sociales, a los usuarios de las redes sociales y el, y el Luis Gómez dice similar al zapping en televisión. Similar al zapping en televisión, podemos tomarlo como similar al zapping en televisión, solamente que en las redes nos quedamos siempre en la misma plataforma viendo dependiendo de la plataforma, cierta restricción de publicación, de tipos de publicaciones, de formato, de géneros dentro de la red. Pero eso creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. El scroll, digamos, cuando abordamos la relación entre el usuario y red social. ¿Por qué las personas se quedan horas viendo redes sociales en el teléfono principalmente, pasando y pasando? Ese es el papel del scroll. Y es un elemento fundamental. Siempre hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué pasa con el scroll? ¿Qué, qué efecto va a tener en la población, en los usuarios, al momento de ver redes sociales? Ahí Luis Gómez está subiendo, no sé si es no sé si es un artículo o ahí lo puse a abrir para ver qué es, pero que lo pueden consultar después o en un rato más, sobre scroll. Sigue, quería hacer otro comentario, pero creo que después lo retomas. Entonces, Ok, sigo entonces. sí. Ok, bueno, ya un poco el tema de la interacción, uno podría aplicar, ¿verdad?, esto a las diferentes investigaciones y demás. Nosotros les compartimos un poco sobre esta investigación que hicimos nosotros hace ya 2 años sobre los comentarios en Facebook, ¿verdad? Entonces era como este estudio más como del lado lingüístico, ¿verdad?, de la pragmática, sobre la descortesía en comentarios, ¿verdad? Específicamente nosotros trabajamos con el tema de las elecciones del 2018, ¿verdad? Entonces trabajamos con 2 medios de comunicación y con una cierta cantidad específica de comentarios, ¿verdad? En este caso es interesante ver cómo las estrategias más utilizadas fueron la condescendencia, las críticas y los insultos. Y eso también va muy de la mano con esto que hablábamos de que yo me apropio de un espacio o siento la libertad de poder comentar lo que yo quiera en un espacio, ¿verdad? Y es un fenómeno muy, muy común en espacios como los medios de comunicación en redes sociales, y entonces la gente lo que hace es interactuar y decirle a otra persona como no, usted no sabe nada sobre X tema, o empiezan todos los insultos y no, a veces es entre usuarios, a veces entre usuario y medio de comunicación, y a veces entre usuario y los actores políticos involucrados, ¿verdad? O los actores sociales involucrados. En este caso, como teníamos el tema de las elecciones, ¿verdad?, eran claramente distinguibles, digamos, entre Carlos Alvarado y Fabricio Alvarado principalmente, pero es un fenómeno como recurrente, ¿verdad? Esto de insultar a los demás y para yo también, y es un poco con el objetivo de que por medio de esas estrategias desacredito, ¿verdad?, aquellas personas que tengan una postura ideológica diferente. Entonces, si yo estoy a favor de X partido político, de X candidato o de X postura ideológica, entonces yo voy a hacer lo posible por defenderla, ¿verdad?, y mostrar que esa es la opción correcta, y más que todo pensando en un contexto en el que el objetivo es que más personas voten
por cierto partido, ¿verdad? Que era este tema de las elecciones. Entonces, digamos, pudimos como observar como ese tipo de interacciones y cómo las personas buscan también, digamos, como reafirmarse en esos espacios, ¿verdad? Y demostrar que tienen una postura en particular. Y algo importante de mencionar sobre esta investigación que hicimos es que nosotros no pudimos identificar los perfiles falsos, ¿verdad? Y es una realidad a la hora de trabajar con redes sociales, es cómo saber si una cuenta es verdadera o si es lo que se conoce como un troll, ¿verdad? Es muy difícil reconocerlos, digamos, uno cuando está usando las redes sociales, a veces por ciertos indicios puede saberlo, pero a la hora de recoger una cierta cantidad de datos, ¿cómo sabemos si el participante número X corresponde a una cuenta falsa? ¿Verdad? Y es algo que hay que tomar en cuenta y que, bueno, en el caso de nosotros fue una de las limitaciones porque, digamos, no podíamos como identificar si había alguna diferencia. Y por supuesto, Facebook sí podía identificar dándole seguimiento a ese perfil y todos los comentarios que hacen en distintos lugares. De hecho, tienen ciertos sistemas, las redes sociales, ciertos sistemas automatizados para reconocer estos perfiles falsos. Obviamente no reconocen todos, pero bueno, un porcentaje lo reconocen y los van eliminando ahí. Una cosa que quería retomar a partir de esto era lo que decía, Atina dice, ¿cómo es? Bueno, voy a tocar eso justamente a partir del anonimato. Quería comentar una cosa del anonimato. Es extraño, o sea, y esto lo lanzo al aire porque a lo mejor alguien lo está trabajando, de casualidad le aparece y es un tema que hay que profundizar, personalmente creo, que es el tema del anonimato, o sea, cómo en ciertas redes sociales permiten que las personas hagan estos tipos de ataques, comentarios, insultos, etcétera, desde esa posición de anonimato en el sentido, de que quiere o que quiere, no, que cree que tiene anonimato. Digamos que hay una distancia entre la persona, el yo, digamos, físico, persona, y el usuario de la red social, que hay una distancia y que puedo hacer estos ataques. Pero cuando reciben los ataques, ya lo que pasa es que lo recibo yo como persona y no el usuario, el anónimo que está ahí, o esa distancia que estoy marcando con ese usuario que está ahí en la red. O sea, cuando ataco, hay distancia entre este yo real, digamos, y esa identidad construida. Y cuando recibo los ataques, esa distancia no es así de extrema y se acorta bastante y a veces llega a ser personal. Y la gente sufre, digamos, porque le critican o le atacan alguna cosa que publicó. Entonces, es interesante ese anonimato o distancia para atacar, pero que no se da cuando uno lo recibe a nivel personal. Y eso es algo que creo que es, o sea, yo lo tematizo solamente, no tengo respuesta. Yo creo que hay que entrar un poco a la investigación en torno a eso, a esas distancias para una cosa y cercanía para otra, que especialmente sea viendo esto de cortesía o valoraciones que aparecen en los comentarios, etcétera, que uno ve esa cantidad de cosas negativas, pero también por experiencias y comentarios también de otras personas que por qué atacan, por qué insultan, por qué tal cosa, en las mismas redes y usuarios fuera, digamos, en directo, en persona, diciendo ese tipo de comentarios que les afectan a nivel personal esos ataques. Entonces, esa discusión es importante.
para mí ese el tema del mantener el anonimato y troll, para mí creo que Tina, por lo menos desde mi punto de vista, un troll es alguien que un perfil creado especialmente para atacar determinadas cosas. No es tanto que quiero mantener el anonimato, sino está creado para atacar determinadas cosas. Entonces, la única forma de saber si ese perfil es creado para atacar determinadas cosas es ver su actuación en distintos posteos de distintas personas. Eso no lo podemos hacer nosotros, o sea, no podemos hacer seguimiento de esa persona, a no ser que nos las encontremos de casualidad en cosas que estemos metidos y veamos sus comentarios. Que a veces en campaña electoral, a veces es más fácil porque vemos que ataca siempre la página del candidato o a las noticias que aparecen sobre ese candidato, etcétera, y se va repitiendo ese personaje atacando. Y también en los comentarios de los medios de comunicación, muchas veces, cuando los medios de comunicación tienen noticias y tienen abajo un apartado para comentarios, a veces ahí uno se da cuenta que tal usuario siempre ataca y siempre ataca como con las mismas ideas. De hecho es llamativo cuando dicen, cuando llaman la atención, ese es el mismo troll que le cerraron la cuenta con tal perfil porque está haciendo los mismos ataques, etc. Entonces eso llama. Obviamente no podemos, no, o sea, la única, no sé qué dice Tina, voy a ver, la única forma, sí, exacto, pero, pero repito, la única forma de darnos cuenta es ver varias interacciones de ese perfil, es la única forma de darse cuenta. Entonces, por eso son las plataformas los que tienen más acceso para darse cuenta si es troll o no es troll. Nosotros al investigar cuesta mucho tener acceso a eso porque tendríamos que tener muchos textos en los que participa esa persona. Y además, cuando uno recoge estos datos, les ponen, ahora, digamos, los comentarios no los podemos tomar, los de Twitter puede ser que tengamos más posibilidades de agarrarlos, pero por ejemplo, esta investigación de descortesía con esos comentarios, hoy no podríamos hacerlo, porque en ese momento sí Facebook permitía recoger los comentarios de esas páginas. Entonces hoy no podríamos hacerla, podríamos de los posteos, pero no de esos comentarios y ese tipo de interacciones. Y lo otro que perdíamos, costaba a veces, era entender si era una respuesta a un comentario o si era un comentario solamente. Entonces eso a veces costaba y solo se podía identificar leyendo si le dirige a alguien o a algo en específico las respuestas, los ataques, etc. Eso también costaba un poco. Sí, con eso último, uno podría hacer el trabajo manual de revisar cada uno de los posteos y ver si efectivamente corresponde digamos, a una respuesta a otro usuario o directamente al medio de comunicación, pero sí llevaría como un trabajo bastante extenso y cuando se trabaja con un corpus bastante grande podría ser, digamos, un poco complejo, ¿verdad? Realizar como esa revisión a mano de qué corresponde la interacción. De Yo hecho, quisiera decir sí. algo. Sí. Sí, que yo pude leer el trabajo de ustedes hace algunos semestres. Había escuchado a Adrián que nos lo había comentado en un curso. Bueno, ya lo pude leer, ¿verdad? Y me parece un trabajo muy interesante. Y justamente sobre eso, sobre el tema de las interacciones, pues una queda con la duda que ustedes plantean al final en las conclusiones del texto de cómo entonces se construye esa interacción, justamente porque es difícil ver a quién se dirigen los comentarios, ¿verdad? Si son a los candidatos, a los seguidores. Incluso yo pensaba si la interacción se hace en función de las ideas, ¿verdad? De los programas, de la campaña, ¿verdad? Pero digamos que eso abre una gran posibilidad porque muchas veces cuando una misma comenta alguna noticia, por ejemplo,
recuerdo hace poco las noticias sobre el asesinato de Luani Valeria en Río Azul, ¿verdad? Yo comenté alguna noticia sobre el papel del OIJ y me cayeron unos sujetos, tenían nombre, ¿verdad?, de hombres, no sé si eran perfiles falsos o qué, ¿verdad? Atacándome desde el tema de género. Entonces, digamos que aquí ya la discusión no era si el OIJ era eficiente, si la muerte de Luani Valeria era una injusticia. El tema era que yo, porque estaba opinando, ¿verdad? Entonces, yo creo que, digamos, que esto que ustedes señalan al final de su texto, abre unas grandes posibilidades para entender lo complejo que es la interacción, porque uno no podría decir que al final terminamos discutiendo algo que no era lo que, digamos, que yo estaba discutiendo. Al final yo decidí dejar de comentar ¿verdad? No entendía muy bien quiénes eran, pero bueno, me estaban atacando a mí, ¿verdad? Pero creo que abre una gran posibilidad para seguir eso que ustedes dejan como un pendiente en la investigación, porque creo que evidencia lo complejo que es la interacción en las redes sociales. Al final estamos discutiendo sobre lo que sea, ¿verdad? Ujú. Y muchas veces se pierde la discusión sobre la campaña política, sobre el contenido de las ideas de los partidos políticos. De hecho, las amenazas que ustedes logran recabar, bueno, una se pregunta, ¿y cuál es la función entonces que tienen las redes sociales, verdad? Veía hace poco en Brasil, salió una investigación que se llama La máquina del odio sobre las fake news y la utilización de las redes sociales, ¿verdad? Y entonces yo me pongo, digamos, leyendo el texto de ustedes, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Efectivamente, las redes sociales son un espacio para la expresión y un espacio para la expresión política, pero esta expresión política en donde hay amenazas de muerte y hay amenazas de todo tipo, ¿verdad? Que si lo veo le voy a romper la cara y le voy a hacer esto y además nunca se van a ver porque además nadie sabe quién es quién, ¿verdad? Pero digamos que es un espacio también para la expresión de la violencia política sin ningún tipo de responsabilidad, ¿verdad? Yo podría ser eh, no sé, la ciudadana más ejemplar en mi vida social, ¿verdad? Y en la vida virtual puedo ser la persona más racista, homofóbica y apelar a que le quiero romper el rostro a todas las personas que piensen distinto a mí, ¿verdad? Entonces yo creo que bueno, que es una investigación muy interesante, ¿verdad? Y que abre toda una discusión sobre la libertad de expresión política, ¿verdad? Porque finalmente entonces en las redes sociales, con el anonimato, yo puedo expresar lo que quiera, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? De repente como que está bien que todo se exprese, ¿verdad? Mis posiciones racistas, mis posiciones homofóbicas, sexistas, y bueno, eso es muy complejo, es muy complejo de rastrear, ¿verdad? En la investigación misma de ustedes lo dicen. No pudimos detectar cuáles eran los perfiles falsos, ¿verdad? No lo podemos saber, ¿verdad? Y, pero sí, yo creo que sería muy interesante poder establecer investigaciones en donde podamos reconstruir este vínculo entre la vida social y la participación en esta vida virtual. Y bueno, eso sería lo que quería compartir. Perdona, Cindy, justo se me fue internet, pegó un pantallazo y no escuché tu final, digamos, pero supongo que iba por la misma línea, digamos, que no hubo nada nuevo que... Sí, lo que decía al final es que sería muy interesante poder ver ese vínculo entre mi participación en la vida social, ¿verdad? Y la participación en la vida virtual, ¿verdad? Y poder ver esas decisiones, porque pues en la vida social uno no anda diciendo, o no le va muy bien. Sí, 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 bueno, la gente sí lo dice, ¿verdad? Pero digamos, esa postura más de lo políticamente correcto frente a la posibilidad de ser la persona cargada de odio que soy en la vida
virtual, ¿verdad? Y que Exacto. a veces el anonimato, ¿verdad? Me permite decirlo, pero bueno, eso sería una investigación muy compleja de realizar, ¿verdad? Exacto. Cómo tener al sujeto en su vida cotidiana y después poder ver lo que es en la vida virtual. Exacto, exacto. No, pero hay investigaciones que tratan de abordar eso, obviamente, no a lo mejor etnográfica, que acompañando a la persona mucho tiempo a la par, viendo lo que hace y todo eso, pero se trata de ver cómo se comporta, cómo dice, por lo menos, que se comporta socialmente y después viendo cómo actúa en las redes sociales. O sea, hay como investigaciones que están trabajando eso. Eh, y justamente va en la línea de lo que yo había dicho antes, también de esa distancia, porque ahí podemos atacar, pero cuando nos atacan lo siento personal y en la vida social no hago ese tipo de ataques necesariamente, que es algo, por ejemplo, con este tema de la descortesía, que la descortesía son estrategias, digamos, para armar los textos, digamos, son una estrategia particular, pero cuando se trabaja con Costa Rica, con los hablantes de Costa Rica, dentro de Latinoamérica, son los que usan más, no los que usan más, porque nunca es compartido claramente, pero se dice que son lo que parecía que usan más estrategias de cortesía. Entonces, por eso, por ejemplo, si uno escucha a un argentino, por ejemplo, incluso aquí dicen con los nicaragüenses, cosas así, que hablan como más violentamente o más descortésmente porque son más directos y usan menos estas estrategias de cortesía para uno externo. Para los argentinos a lo mejor no es un problema de cortesía o descortesía el uso, porque es cultural eso. Pero eso llama mucho la atención en esto, porque en redes vemos esa cantidad de estrategias de descortesía, pero cuando hacemos los estudios sociales en la calle, conversaciones cotidianas, etcétera, de compras, de esto, vemos que las estrategias de descortesía son mínimas y lo que más se utiliza es la estrategia de cortesía. Se usa muchísimo estrategias de cortesía, incluso para cosas, digamos, para decir no, en vez de decir no, dicen sí, sí, o no pueden decir que no, o no pueden criticar directamente, digamos, públicamente, pero en redes sociales sí pasa. Entonces, ese aspecto cultural, no solo a nivel individual, sino cultural, es algo interesante. Ahí Luis hacía referencia al que parece que hay un ataque personal en las redes sociales, como que se tiende al ataque personal. Yo creo que sí, se tiende al ataque personal y, eh, y lo que decía Cindy, eso pasa muchísimo, digamos, que se desvía del tema y se dice lo que se quiere decir. Pero están hablando de fútbol y empiezan a criticar la inmigración o otras cosas que a mí que veo a otra gente que le responde, pero lea el texto, porque no han leído, ni siquiera han abierto la noticia o completa, porque dice otra cosa lo que el texto, que muchas veces sucede también, que ese es otro tema, que lo vamos a tocar ahora. De hecho, iba a hacer referencia a eso, al cómo la gente lee lo que aparece en los textos, en los posteos. Y eso pasa, o sea, eso pasa muchísimo. Y eso tiene dos vertientes, o sea, como dos caras para mí. Puede tener más, por supuesto, pero como para mí de interés. Uno es cómo una interacción que es cercana, una conversación, entre comillas, en cuanto a roles, cambiar, escribir, etcétera, responder y todo eso, se va a expresiones individuales, exceptuando un par de diálogos entre una u otra persona, pero expresiones individuales de lo que quieran, por un lado. Y entonces ese tema de la interacción comunicativa en sí que se genera en redes sociales, el tipo de interacción comunicativa en sí que se genera, que creo que hay que tenerlo en cuenta, pero hay que estudiarlo bastante, o sea, es delicado y ahora con el acceso a los comentarios más difícil y todo eso, pero creo que es interesante, porque yo creo que si uno cuantifica lo que aparece, justamente es más personas hablando solas, largando lo que quieran, contra personas que están haciendo en realidad diálogo entre ellas. Y el otro tema es justamente todas esas ideas que lanzan y que aparecen ahí de género, de racismo, de
xenofobia, etcétera, que pueden aparecer en esos comentarios, que creo que hay, lamentablemente no se pueden agarrar todos, digamos, pero creo que en esos comentarios en Twitter sí se podrían agarrar, ahí sí, pero no en Facebook, que esos comentarios reflejan discursos que están en la sociedad y que a lo mejor no están a nivel público. Y con esto de lo que hablamos ayer, del algoritmo, que esta gente ve lo que le gusta y lo que sigue, etcétera, en general, le va reforzando esas posiciones a veces. O sea, no les va cuestionando esas posiciones que tienen, que pueden tener, digamos, que pueden ser discriminatorias para cierto grupo social, para cierto grupo social. Y ese es un punto importante y un punto, creo que de investigación social muy importante, y hay que ver cómo acceder a ese material, digamos, para analizarlo. O sea, por ejemplo, eso que hablábamos ayer del trabajo de esta gente que trabajó con Twitter en las elecciones de Chile, y ver el porcentaje alto, incluso más que las encuestas y todo, de comentarios de extrema derecha, o sea, concordantes con los de Kast, que alguien había puesto ahí que era Kast, exacto, de extrema derecha, que el porcentaje era muy alto, o sea, muy alto para lo que esperaban. Dice algo de la sociedad. Pareciera que está diciendo algo de la sociedad, con todas las limitaciones, cuidados que uno tiene que tener con los trolls, con los bots. Ahí decían, exacto, los bots tampoco es fácil reconocerlos, aunque los bots es más fácil de reconocer que un troll humano, porque el troll humano cambia la reacción. Los bots tienen unas estructuras bastante, obviamente va mejorando la inteligencia artificial y van cambiando un poco, pero los bots en general son más fáciles de reconocer que los trolls humanos. Pero sí, pero todo eso es una temática de investigación que está ahí abierta y que es riquísima, que es difícil, es muy difícil de hacer. Y aquí un comentario, digamos, aparte que no lo hemos hecho. Es dificilísimo trabajar con estas plataformas, con estos, no solo por la obtención de datos y todo eso, sino que de un año a otro año va apareciendo una cosa nueva. O sea, en las últimas elecciones, el papel de los memes creo que fue importante, o todavía sigue el movimiento social de memes y construir ciertas ideas sigue siendo importante, pero a lo mejor en el próximo año o en 2 años más sean videos de 15 segundos bailando o diciendo una cosa. Entonces puede ser que los géneros que van tomando importancia de un año a otro año cambien. Cuando sacamos la investigación de los memes, ya no circulan los memes. O de Snapchat, no, ya nadie usa Snapchat. Entonces, es una rapidez en los cambios que se nos está yendo, digamos, a veces oportunidades de investigación, no solo de investigación, sino también de uso para la investigación, porque eso también hay que tenerlo en cuenta. No hay que pensar solo las redes sociales, digo redes sociales porque estamos hablando de eso, como material de análisis, sino que también nos puede servir para el desarrollo de investigaciones. Estoy leyendo los comentarios. Lo que está diciendo Carmen en esa pregunta, yo estoy completamente de acuerdo. Hay gente que está trabajando en torno a eso. De hecho, en campaña electoral se les paga equipos de personas solamente para repetir el mensaje en distintos lugares, grupos, páginas, medios de comunicación, etc. Y hay gente que está detrás de eso. Hay gente, o sea, hoy se contrata, si no a una persona, a un equipo de personas para trabajar en las redes sociales, desde una empresa, un partido político, un candidato, una figura pública, etc. O sea, tienen un equipo de... Si a mí me sorprende, por ejemplo, con los artistas o los jugadores de fútbol. Juegan un partido hoy en la mañana y en la tarde está el video de 5 minutos de resumen de su actuación de solo ese jugador, no del equipo de fútbol, no del partido, sino solo de ese jugador,
en el partido de la mañana. Eso no lo hizo el jugador, eso es un equipo de marketing detrás posicionando a estos jugadores o dándole publicidad a estos jugadores de fútbol, y lo mismo pasa con las figuras políticas. Entonces hay que tener claro que esto existe. Bueno, ahí Luis nos está compartiendo un complicado en caso de call centers. Ahí de un call center en El Salvador, hace una semana o algo así, cerraron miles de cuentas en Malasia, creo que era, de perfiles falsos que estaban trabajando en, no me acuerdo en qué campaña, ahora en este momento no se me olvida, ¿no? Pero estamos hablando de miles de cuentas, pero ustedes se acuerdan, yo creo que en las últimas elecciones, como en un fin de semana, no me acuerdo quién, había aumentado en 1.000 o 2.000 o 4.000 seguidores, uno de los candidatos, no me acuerdo quién, aquí en las elecciones de Costa Rica, había aumentado, creo que fue Álvarez de Santis, creo que había aumentado no sé cuánto, y de esos como 2.000, o la mitad eran de Indonesia, o de no sé. Fabricio Gómez, ¿qué fue? Alguien había aumentado así, y eran de Indonesia, etc. O sea, se les paga por por crear perfiles falsos y hacer seguimiento, y acuérdense lo que decíamos antes, ¿qué consecuencias tienen las interacciones? ¿Qué consecuencias tiene que dé like? Y en el algoritmo, y en lo que decía Natalia, en lo que yo creo que le voy a dar like. Ah, sí, si todo el mundo está dando like, yo también le doy like. Sí, uno como persona a veces dudas, no sé, yo digo algo súper banal, digamos. A mí me encanta la música y normalmente pongo en YouTube videos musicales mientras trabajo, etc. Y de repente el algoritmo me tira un video ahí, y yo, mira qué interesante, y lo empiezo a mirar y digo, publicado hace 2 años. Ay, pero tiene apenas 5.000 vistas, no debe ser muy bueno. Y uno hace de repente esas reflexiones, y después, ¿pero por qué? Si a lo mejor es buenísimo por eso mismo, o sea, porque nadie lo está escuchando, pero uno mismo toma decisiones respecto a veces a ver determinados contenidos, para ver determinados contenidos o para interactuar con determinado contenido, digamos, en cuanto a like, compartir, etc. Entonces, vean la importancia que tiene la figura de estos trolls o estos perfiles falsos, etcétera, que dan like y todo eso. Sigamos, Natalia. Sí, nada más para comentar algo que mencionaba ya Tina sobre esta cultura de cancelación. Eso sí es un fenómeno bastante complejo, ¿verdad? Porque es no simplemente como atacar a una persona de uno a uno, sino es toda una comunidad que digamos, se vuelca o busca cancelar o, digamos, o exponer a X figura pública. Usualmente sucede con las figuras, digamos, como importantes y demás, pero sí es un fenómeno bastante interesante también de investigar y ver cómo en las redes sociales también hoy se cancela a una persona, pero estamos constantemente expuestos a tanta información que mañana ya nadie se acuerda de que esa persona fue cancelada, ¿verdad? Entonces no tiene realmente ninguna repercusión a nivel social, sino que en ese momento se vuelve viral que X persona hizo algo, entonces todo el mundo decide cancelarlo y ya mañana no nos acordamos, ¿verdad? O mañana esa persona hace algo bueno y entonces más bien hay como un proceso inverso de descancelar a la persona, ¿verdad? Porque se confirma que toda esa información era falsa, entonces se revierte el proceso, ¿verdad? Pero sí es también algo interesante de tomar en cuenta y de investigar, porque es un fenómeno que está sucediendo cada vez más constantemente. Una cosa, paréntesis, que me había cortado hace un momento, que decir, puede pasar a diapositiva, así que fíjense que creo que de ahora en adelante seguramente van a ir aumentando sus solicitudes de amistad, si es que tienen en Facebook especialmente, en Twitter. Mientras se acercan los periodos electorales en los países, como que aumenta las solicitudes de amistad de otras personas. Y traten de fijarse en los perfiles de esas personas, revisen, o sea, antes de darles que sí, que les sigan, revisen a esa persona, porque por lo menos yo he estado recibiendo en las últimas semanas
varias solicitudes de personas que los perfiles no tienen nada publicado, no hay casi información de ellos, y uno empieza a dudar de una vez si son perfiles falsos o gente que no es muy activa y le tira que es amigo de cualquier persona que le sugiere Facebook, digamos. Pero vayan revisando y traten de medir, observar si es que va aumentando las solicitudes de amistad de gente desconocida de otros lugares. Natalia. Ok, bueno, vamos ahora a tratar un tema que es bastante importante y es este de la construcción de la identidad, ¿verdad? Un poco relacionado con lo que vimos sobre el anonimato, ¿verdad? Y es como nosotros a partir de las redes sociales, ¿verdad? Construimos quiénes somos, ¿verdad? Y es un poco también lo que se abordaba en la lectura de Walker que estuvimos leyendo para esta sesión, ¿verdad? Y sí es interesante ver cómo nosotros buscamos presentarnos de cierta manera en una red social. Hemos comentado que, digamos, en Facebook tenemos ciertos datos, digamos, públicos. Yo podría ingresar en este momento al perfil de alguno de ustedes o de alguna de ustedes y ver dónde viven, qué estudiaron, ¿verdad? Hasta de hecho a veces sale como educación primaria y secundaria, ¿verdad? Más allá de términos laborales y de educación universitaria, ¿verdad? Pero entonces hay mucho acceso a información, pero también, aparte de eso, yo también busco presentarme de cierta manera, ¿verdad? Entonces buscamos cómo yo en una red social me voy a proyectar o me voy a presentar como es una persona con ciertas características, ¿verdad? Y también es importante tomar en cuenta que nosotros vamos a presentarnos tal vez con facetas diferentes o con personalidades diferentes de acuerdo con la red social que estemos trabajando, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría presentarme de cierta manera en Facebook y mi perfil podría ser completamente opuesto en Instagram o en Twitter, ¿verdad? Entonces, existe también como esa fragmentación de qué es lo que yo elijo enseñar, ¿verdad? Porque también pasa por ese filtro, porque si nosotros nos conocemos, digamos, personalmente, hay como mucha información que damos en cuanto a proxémica, en cuanto a lo que, digamos, a cómo nos proyectamos físicamente, pero en cuanto a las redes sociales, nosotros decidimos qué presentar y qué no. Yo podría tener una cuenta muy grande, un blog muy grande y que la gente no sepa cuál es mi cara, ¿verdad? Yo podría tomar fotografías como de mis outfits o de los accesorios que utilizo o de las cosas que compro sin mostrar mi cara y así mantenerme en una parte del anonimato o de la privacidad, ¿verdad? Para no convertirme en una, digamos que la gente no me reconozca en la calle, ¿verdad? O algo así, pero también lo hacemos por temas laborales, ¿verdad? Muchas veces la gente tiene por ejemplo, el LinkedIn, que es esta plataforma donde podemos conectarnos con personas dentro de las mismas como redes y demás como círculos de trabajo. Entonces yo me quiero presentar como una persona profesional, que tengo ciertos intereses académicos o laborales, ¿verdad? Y que busco establecer conexiones con estas personas, pero mi cuenta de Instagram lo que me encanta es publicar o sea, tengo digamos, una cuenta dedicada a compartir sobre los libros que me gusta leer, por ejemplo. Entonces, yo puedo presentar diferentes facetas o diferentes aspectos sobre mi persona en las diferentes redes sociales, ¿verdad? Y nadie nos dice como que sí hay que digamos, qué podemos y qué no podemos compartir en redes sociales, pero sí nosotros buscamos acomodar nuestro contenido también con el público que estamos interactuando, ¿verdad? Muchas veces la gente se censura, se autocensura para no publicar cierto contenido en Facebook, porque sabe que ahí están sus familiares, no quiere que sus padres, sus tíos, sus primos, etcétera, vean cierto contenido, porque ahí tiene colegas y demás, pero en Twitter tal vez siente una libertad aún mayor porque no tiene a nadie conocido, digamos, nadie que conozca o cercano en la vida real, por decirlo así entre comillas, entonces buscamos como presentar estas diferentes partes, ¿verdad? Y... Perdón. No. No, Natalia, termina. Ok. Es que una cosa importante que ha evolucionado este concepto, esta distinción entre vida real y vida en línea. A veces hablan de la identidad virtual y identidad real, entre comillas, digamos, esa distinción. Hoy como que no se piensa como opuestos, sino como un continuum donde nos posicionamos de distintas maneras y que no hay una identidad virtual separada a la real, sino que son identidades y construcciones de roles diferentes.
es como lo que les decía antes, o sea, ¿por qué me afecta el ataque a esa, personalmente, si sería la identidad virtual, digamos, o la vida virtual, digamos, pero me afecta personalmente? Entonces, ya no se conceptualiza como dos cosas separadas necesariamente, sino como un continuum donde estamos posicionados de distintas maneras, pero que es muy cercano, o sea, muy, muy cercano. Nuestras decisiones nos afectan directamente y tomamos decisiones directamente desde el yo, digamos. Sí, y eso va muy, esto que mencionaba Adrián, va muy de la mano con esto que ahora se busca como la autenticidad, ¿verdad? Yo quiero seguir personas que yo sienta que son reales, que me muestran experiencias reales y que yo no quiero seguir a personas que viven un estilo de vida que yo no puedo alcanzar, ¿verdad? Entonces también digamos, se ha movido como a esta tendencia de presentar mi verdadero yo en línea y digamos, esta soy yo y consumo el contenido, pero porque digamos, no tengo nada que esconder frente a la cámara, ¿verdad? Porque eso es otro aspecto que se menciona y es el tema de también cómo nosotros a partir de las redes sociales y lo que incluyamos en nuestras redes sociales también nos presenta de cierta manera. Y de hecho se menciona en la lectura y lo mencionamos en la sesión pasada con este tema de los cuadros que uno puede incluir, digamos, en su foto de perfil. Entonces, por ejemplo, estamos en campaña electoral y yo decido poner un cuadro en mi foto de perfil que incluya apoyo a cierto candidato, apoyo a cierto partido. Entonces, eso también dice mucho sobre la persona, que tal vez yo nunca lo manifiesto de manera explícita en mis posts, ¿verdad? Yo no digo como apoyo a X candidato, pero a la hora de que pongo esta fotografía con este marco, ya le dice a mis seguidores o a la gente con la que yo estoy conectada que yo tengo cierta línea, ¿verdad? Y entonces ellos y ellas también pueden hacer sus conclusiones al respecto y digamos, hemos tenido situaciones en las que si yo comparto mi punto de vista o una imagen con cierta información, la otra persona decide romper como esa amistad en línea porque no concuerda con sus valores o sus creencias o sus puntos ideológicos, ¿verdad? Lo cual también puede afectar. Daniela Carrillo había levantado la mano. Sí, más bien muchísimas gracias por toda esta discusión que estamos teniendo. A mí la lectura me llamó muchísimo la atención y ahora que vos lo mencionas y realmente, digamos, son como conceptos que han salido, digamos, a lo largo de, por lo menos de esta explicación en torno a la construcción de la identidad, con el tema de la fragmentación, digamos, en el sentido en que la persona elige lo que quiere, digamos, presentar. Y agradezco mucho como esta aclaración de que lo real versus en línea se tiene que entender más que todo como un continuo y no como unas, digamos, como opuestos en el análisis de los fenómenos en redes sociales. Con el tema de la autenticidad, a mí digamos, me llama muchísimo la atención y va mucho de la mano con el comentario que acaba de hacer Natalia, sobre esto, digamos, como que se valida, digamos, como real dentro de las redes sociales. Por lo menos yo, bueno, a mí personalmente me gusta muchísimo digamos, la red social de YouTube, porque de alguna forma como la gente va posteando pues su vivencia, y lo digo de esta forma porque hay como ciertos youtubers que son chicas trans y ellas van documentando su proceso de transición en los videos. Entonces como que de alguna forma he visto que, digamos, la construcción del yo, de este tipo de población, digamos, de alguna forma va tomando lugar real y auténtico dentro, digamos, de lo que se puede considerar como en línea, ¿verdad? Entonces a mí me llama mucho la atención ese tema de investigación en específico, como esa división, ok, si bien entendemos real como vida real, también hay algo, digamos, de la construcción de la identidad que toma un lugar fundamental en línea, por decirlo de alguna manera. Que por ahí va más que todo como mi comentario. No, y eso es, o sea, hoy nosotros somos parte de todo eso y nuestra construcción de identidad se basa, digamos, una parte importante de lo que consumimos, entre comillas, por redes sociales. O sea, es nuestra fuente de información. Hay gente que se da cuenta que existe gente con intereses similares, aunque sean rarísimos, extrañísimos, digamos, los intereses que uno tiene, y se da cuenta en redes sociales que hay gente que tiene los mismos intereses que uno, y se van armando estas comunidades y se va construyendo la identidad de uno. Y creo que hoy no estamos libres
nadie está libre, digamos, de la construcción de la identidad, de identidades por en la participación, a través de la participación en redes sociales o en la comunicación digital, también no solo redes sociales, sino a nivel informacional, etc. Ujú. Atina comentaba bueno, en el chat que si estos cuadros solo existen en Facebook o también en otras redes sociales. Digamos, esta idea de agregar un marco como tal o un cuadro existe en Facebook, ¿verdad? Es como el recurso que utiliza Facebook, pero en otras redes sociales se manifiesta de manera distinta. Por ejemplo, en Instagram, cuando fue este tema de Black Lives Matter, ¿verdad? Que lo tenemos bastante cercano, digamos, el equivalente a poner un cuadro era poner la foto de perfil completamente en negro, ¿verdad? Entonces poner como un círculo negro, porque la foto de Instagram es un círculo, era poner esta imagen completamente en negro. Entonces eso le da a entender a las personas con las que yo comparto que estoy siguiendo o que tengo esta posición sobre este tema, ¿verdad? Entonces, no, las redes sociales van a tener sus diferentes maneras de manifestar lo mismo, ¿verdad? También pasó en Twitter, pasó también con el cuadro negro. En TikTok se utilizaba más el cuadro negro con digamos, con esta mano, ¿verdad? Que es como un poco de los símbolos que se utilizan en esta lucha de Black Lives Matter. Entonces, cada red social tenía su manera de manifestar el mismo tema, ¿verdad? O, por ejemplo, la gente también lo que hace es migrar el contenido. Podemos entrar a Twitter y ver gente con la foto de perfil, la misma que tiene en Facebook, de esta de yo no nací para ser asesinada. Entonces la gente la construye en Facebook, la descarga y eso lo migra hacia otra plataforma porque le permite también presentar sus posturas políticas, ideológicas y demás. Ok, aquí hacemos como ya, digamos, asumimos, vamos a seguir hablando porque va a aparecer y volver a aparecer las redes sociales, internet, comunicación digital, pero ahora entramos un poco ya más a la parte metodológica y qué podemos hacer y después más específico con herramientas que les puedan servir tanto para tomar datos, recoger datos, como para procesar datos, distintas herramientas que hay en línea y otras que hay que bajar. Bueno, hay distintos trabajos, estos son como algunas formas de acercarse a estas redes sociales, digamos, o comunicación digital. Uno es la pregunta sobre el uso que se hace de las herramientas tecnológicas. ¿Qué hacemos con el celular? ¿Qué hacemos con las redes sociales? ¿Qué hacemos con la computadora? Entonces, ¿cómo interactuamos con no con la interacción misma que hacemos, sino cómo estas herramientas tecnológicas son parte de nuestras vidas? Desde la pregunta de cuándo las vemos, por ejemplo, con las redes sociales, ¿cuándo vemos las redes sociales? Hay gente, yo me acuerdo hace unos años, hace como 5 años o más, quizás ya a esta altura, capaz que haya sido como de hace 7 años, como pasa rápido el tiempo, hablando como de estas temáticas en la maestría en comunicación colectiva, creo que fue impartiendo un curso ahí, analizando el uso que hacíamos de las herramientas tecnológicas, dándome cuenta que los momentos del día que yo revisaba el correo electrónico, que era temprano en la mañana y después bastante tarde en la tarde. Hoy ese uso ha cambiado completamente. El correo electrónico lo veo prácticamente que cada hora veo el correo electrónico. No significa que lo conteste necesariamente, pero veo si hay algo urgente, ya sea por mis puestos administrativos o algo así. Entonces, el uso que estoy haciendo del correo electrónico, en este caso, ha cambiado, ha variado. Entonces, esa es una línea de investigación. Otra es como análisis del discurso, construcciones de sentidos que se dan en las redes sociales. Cómo construimos realidades dentro de las redes sociales, cómo se construyen eso, las temáticas, hablaban antes de xenofobia, etcétera, racismo, cosas de género, esas son construcciones de sentido ahí. Y vean que nos informamos, y no pierdan de vista que nos informamos por las redes sociales, construimos realidades, sabemos lo que está pasando no sé, ahora se me fue algún país por ahí, lo que está pasando en ese lugar por esta comunicación digital. Y la gente, vean
acuérdense del algoritmo, cómo va reforzando que eso está pasando algunas veces, determinados hechos. Así como anécdota, entre paréntesis, digamos, la semana pasada o antepasada, yo tengo 2 hijas, una de 9 y de 12, y usan ahora mucho TikTok y a veces Instagram, y están ahí apenas estoy aquí con ustedes, ellas se ponen, si es que no están en clase, se ponen a ver de una vez alguna red social. Y un día me estaban comentando, ¿viste que se escapó Anabel? Y yo, ¿qué? Primero me tomó unos segundos saber de qué Anabel estaban hablando. ¿Viste que se escapó Anabel? Lo están comentando varios youtubers y varias gente ahí en TikTok y en Instagram están comentando que se escapó Anabel. Obviamente yo lo desacredité de una vez y dije, ¿cómo se va a escapar Anabel? Es una muñeca en un museo, no puede ser, no crean esas cosas. Pero no, pues que varias. O sea, yo cuento la anécdota de unas niñas, pero eso no pasa solamente en niñas. Y dicen, no, pues que varias gente está diciendo que se escapó Anabel. Anabel, para gente que no sabe, es una muñeca de películas de terror y cuentos de terror, y que se supone que hay una muñeca en un museo, creo que en Estados Unidos, que es Anabel. Y dije eso, y a los 2 días o algo así tuvimos esa discusión, bueno, discusión entre comillas, y apareció un video del encargado del museo diciendo que no se preocuparan, que Anabel estaba ahí, que no se había escapado, respondiéndole a youtubers, a gente que estaba, digamos, a través de esta fake news, llamémoslo así, construyendo una realidad de que Anabel se había escapado. Y yo obviamente se la mostré a la chica, ven, que el administrador del museo dice que no se escapó Anabel, así que tranquilas. Pero bueno, pero esa anécdota es solo ejemplificando cosas que pasan. ¿Cómo? Y por eso pueden circular y tienen el alcance que tienen las fake news, digamos, porque se repite y lo vamos compartiendo y lo van comentando y se va apareciendo y pareciera que todo el mundo está hablando de esas fake news y se transforma en realidad para nosotros, como un hecho real que sucede. Entonces, esas construcciones de sentido, digamos, que se dan en las redes sociales o en Internet, la comunicación digital en general. Después un enfoque crítico se puede hacer con todo esto, pero digamos en la relación entre uso de las herramientas tecnológicas y las consecuencias que pueden afectar al individuo, a las personas o a los grupos sociales, a la sociedad. Entonces, ¿cómo la creación de estas herramientas tecnológicas, estoy hablando de plataformas o celular, etcétera, cambia la vida cotidiana de las personas, de las personas a nivel social o individual? Entonces, ese es otros enfoques que se dan desde ciencias sociales. Después, el tema que hemos tocado aquí, que va relacionado también con el de construcción de sentido, es de las representaciones sociales, de identidades, etcétera, que se dan aquí. Otro tema que lo hablamos ayer, ¿cuándo fue? El miércoles lo hablamos, el tema de los datos, datificación, que ya viene un tema también político ahí atrás y legal, etcétera, que es el tema de la datificación. Después está las prácticas sociales digitales, que son este tipo de interacciones que hablamos con Cindy, por ejemplo, los comentarios, las interacciones de los comentarios, cómo se construye. Esa es una práctica social digital determinada, el comentario en Facebook, la interacción de los comentarios, respuestas, etc. Entonces, ¿cómo se dan ese tipo de prácticas internas, digamos? Y es del compartir también. Y lo último, no, hay más, por supuesto, pero esto es lo último que pongo acá para lanzarles, esto es como también lanzarles ideas de tomar en cuenta para el futuro que puedan investigar, es las mismas herramientas tecnológicas como instrumentos de investigación. Yo no sé si han recibido, por ejemplo, en estos días, en este tiempo, encuestas de universidades, de proyectos a través de redes sociales. O sea, en este tiempo, por lo menos yo he visto 2 en las últimas 3 semanas. He visto encuestas que ahí Adriana dice que ha contestado más de 5, que se están usando las redes sociales para hacer encuestas. Pero yo creo que las redes, o sea, no solo las redes
no solo las redes sociales sirven para eso, digamos, para divulgar las encuestas y todo eso, sino que también pensemos en las herramientas tecnológicas para crear instrumentos que nos permitan investigar. Desde lo que hablábamos antes, crear grupos de Facebook que se transformen en tipos de grupos de discusión. La cosa es tener claro el tipo de interacción que se puede dar dentro de este grupo, etcétera, que sí, va a seguir las normas o los parámetros, digamos, de la red social en particular que estamos utilizando, pero hay que tener claro que se pueden dar este tipo de cosas. Entonces, también pensar en esa línea, bueno, mira, la red nos podría permitir hacer tal cosa, veamos cómo nos resulta o cuál es el tipo de interacción que se genera, etcétera. Ahí están hablando una sobre el COVID, otra sobre el uso de WhatsApp, una sobre el uso de WhatsApp de la UCR, yo la he visto circulando, de hecho es un proyecto en el que participo, que si pueden compartir, la pueden rellenar, buenísimo, y si pueden conseguir a familiares, parientes que rellenen esa de WhatsApp, también buenísimo para conseguir nosotros informantes. No se la había querido pasar acá, pero al final se la hacía pasar la próxima semana, pero si lo pueden el fin de semana y tomarse, no toma mucho rato, es cortita, entonces súper bien si la pueden usar. Entonces, toda esta gama de enfoques teóricos y metodológicos que podamos trabajar aquí. Ahora vamos a ver algunos más específicos, que es una introducción, no voy a entrar en mayor detalle de ellos, solamente introducción para que sepa que existe. Algunos podemos profundizar un poco más. Hoy mismo, me acuerdo que alguien había contado que tenía experiencia en etnografía virtual o etnografía digital, como quieran llamar, entonces a lo mejor nos puede contar un poco de su experiencia trabajando con esto. Pero en las próximas sesiones estamos en la parte metodológica y ahí vamos a repetir varios de estos aspectos. Vamos al siguiente. Entonces, aquí es cómo creamos datos o cómo obtenemos datos, cómo procesamos datos. Entonces, hay distintos enfoques. Hay un enfoque que en la gente que trabaja con Big Data, con grandes cantidades de datos, utiliza bastante, que es, desde enfoques computacionales, que es el análisis de sentimiento. Perdón, ¿está Rocío? Pues, perdón. Bueno, lo dije la semana, el miércoles, que no sé por qué les gusta poner esos nombres así, análisis de sentimiento, cuando no analizan nada de sentimientos, digamos. Pero bueno, ¿qué hacen? Procesan grandes cantidades de textos y establecen polaridades entre positivo y negativo, y a veces ponen la categoría neutro, intermedia también. Entonces, tienen bases de datos a partir de valoraciones de palabras, o sea, por ejemplo, bueno, malo. Creo que es claro que bueno es positivo y malo es negativo. O sea, lo aceptaríamos así, fuera de contexto. Ese es el punto. Entonces, hacen el análisis y establecen porcentajes, por ejemplo, en época electoral. Entonces, la mayoría de los comentarios para Fabricio Alvarado eran positivos, en contra de negativos, a través de análisis de sentimientos. Eso siempre lo tienen que aclarar, porque significa que tomaron esas palabras que supuestamente tendrían claridad en la polaridad y hacen esta distribución estadística de positivos y negativos. Ahí dice, no es un análisis lingüístico, es decir, no están analizando si realmente esa palabra era positiva o negativa para la persona. Eso ténganlo claro, eso siempre hay que tenerlo claro en el análisis de sentimiento. O sea, nos puede dar pistas, pero no es un análisis lingüístico. O sea, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, no está tomando elementos contextuales para determinar si ese bueno o malo era positivo o negativo realmente. Uno puede ser irónico, sarcástico, etc., y que sea mucho en los comentarios de redes sociales y no lo pueden determinar.
O sea, uno puede decir buenísimo el candidato, diga, escribir buenísimo el candidato, y después viene una queja al candidato. Entonces, a no ser que tengan un algoritmo demasiado bueno, no van a poder determinar que buenísimo candidato en realidad es una crítica y que ese buenísimo no es positivo, sino se está haciendo irónico o sarcástico, dependiendo lo que siga. Entonces, para que tengan claro esto de análisis de sentimiento, tira resultados que a uno le puede interesar. Mira, qué montón de palabras positivas, un montón de palabras negativas, para profundizar en algo más. Esa es mi posición. Esto nos da un dato, pero no es un dato fidedigno de lo que pasa en una comunicación lingüística verbal, y tampoco necesariamente con imágenes, porque a veces también algunos algoritmos están tomando en cuenta los emojis, pero un emoji también puede ser irónico, sarcástico, etcétera, con otros usos. Entonces, o sea, una risa puede ser de burla o puede ser de alegría, o sea, de que uno sí se divirtió con lo que pusieron. Voy a verlo un momento el chat, que no lo tengo aquí al frente por si acaso hay algo. No hay, es sobre lo de WhatsApp. Ahí lo tienen en el chat. Pasemos. Bueno, perdón. PLN, dice arriba, no es ningún partido político, es procesamiento del lenguaje natural en español. ¿Okay? En inglés lo pueden encontrar en inglés NDP. Después tenemos el análisis de contenido, que a veces se estudia, lo han estudiado, a veces en las carreras se ve en las metodologías de investigación, le pasan análisis de contenido. Análisis de contenido lo que mide son frecuencias de ciertas temáticas a partir de palabras claves. Entonces se está utilizando cuando trabajamos con redes sociales, tanto de manera automática como de manera manual. ¿Qué es esto? Es una rúbrica con ciertas temáticas, por ejemplo, justicia, LGTBI, mujer, criminalidad, narcotráfico, no sé. Uno establece las categorías que le interesa, y a partir del texto uno va diciendo, sí, hablan de narcotráfico, hablan de justicia, hablan de tal cosa. No sabemos lo que se dice de eso, pero sí que se toca el tema. Esto se ha automatizado y ha permitido clasificar ciertos textos a partir de palabras claves, que entonces uno puede decir, este texto, a partir de análisis de contenido, toca elementos de política, o de justicia, o de deporte, pero no sabemos de qué habla, ni siquiera podemos saber si el texto habla exclusivamente de deporte. O sea, por ejemplo, podría ser que se está hablando de una ley del deporte y que el texto esté marcado, porque normalmente no son excluyentes estas categorías, el texto esté marcado tanto en política, por ejemplo, que lo están discutiendo en la Asamblea Legislativa, pongamos el caso acá de Costa Rica, como en deporte. Entonces eso hay que tener claro, el análisis de contenido, que permite clasificar los textos a partir de la frecuencia de algún elemento que uno proponga, a partir de ciertos patrones, especialmente lingüísticos o visuales. De hecho, en las próximas clases vamos a ver una plataforma donde se clasifican textos a partir de este análisis de contenido. Entonces vamos a ver una plataforma que creo que es bastante útil para la investigación, especialmente la gente que está haciendo investigación ahora de los temas que ustedes dijeron, de movimientos sociales, de barrios o cosas así. Puede servirles bastante esta plataforma con las debilidades y limitaciones que va a tener, que la próxima semana les explico. Sigamos. Bueno, que había dicho antes, la etnografía digital, que la etnografía digital se puede usar para distintos tipos, pero sigue, digamos, la noción de etnografía, digamos, en cuanto a observación cercana, pero aquí de la comunicación digital, y es de los sujetos, de las experiencias, de las prácticas, de las relaciones
que sean, no me acuerdo quién había dicho que había trabajado con etnografía digital. ¿Está hoy o no está? Yo conozco a un youtuber que trabaja en etnografía digital sobre youtubers. Entonces, Ujú. bueno, él llegó ahí, él lo explica en sus videos porque él terminó siendo un youtuber en sí mismo. Él explica en sus videos que, bueno, llegó ahí estudiando youtubers y que al final se terminó convirtiendo en uno, pero que le ha servido mejor para entender todo este fenómeno desde adentro. Entonces, bueno, ya él terminó su tesis doctoral sobre youtubers, pero se quedó ahí mismo haciendo Ay, el si trabajo. no puede compartir el nombre, sería bueno, porque también Sí. para investigaciones de nosotros, de otras personas, Claro, sería él genial. es un académico, pero también tiene esta función, esta doble función, Sí, entonces es bastante interesante. Ya lo paso. exacto, exacto, buenísimo. De hecho, yo conozco otros casos. El año pasado nos visitó, ay, ¿cómo se llama Natalia? No sé de quién está hablando. El mexicano que trabaja en Australia. Ah, y, y se me fue el nombre. Voy a pensar, voy. Ay, se me fue. Perdón. Se los ponemos ahí, o la próxima clase les digo, por se me olvidó. De hecho, estuvimos trabajando con él y todo, y se me fue el nombre completamente. Que él es fotógrafo y trabajó con grupos, comunidades que compartían en común el interés por la fotografía digital y la compartían. Entonces también ese cruce entre la experiencia personal, digamos, los intereses personales en cierta área, en cierta actividad, y el interés de investigación en esas temáticas en el aspecto digital, digamos, de la construcción de comunidades digitales o de experiencias individuales. Por ejemplo, yo conozco ahora un trabajo que seguramente se va a publicar muy pronto. Leí el borrador del artículo y que me pareció súper interesante sobre un violador en tu camino. Y entonces trabajos de las experiencias de de mujeres, de algunas, no de todas obviamente, de algunas mujeres que participaron en esta performance en diciembre, ahí en la Plaza de la Cultura, y creo que lo hicieron en otro lugar el mismo día. Entonces, bastante interesante. Ese tipo de trabajos creo que son muy interesantes porque refleja lo que hablábamos antes, las construcciones de identidades, representaciones, comunidades, tanto en lo digital como en lo personal, y pasa de ser ese paso de ser espectadoras por YouTube de una performance hecha en Chile a ser experimentadoras y actrices, digamos, de la performance en Costa Rica, y ese proceso, digamos, de doble proceso, digamos, de espectadora a participante. Nada más. Entonces, Edgar Gómez. Edgar Gómez. Edgar, eso, por eso, que no es un nombre así que uno lo tenga en la punta de la lengua, no. Edgar Gómez, ahí tiene trabajos muy interesantes. Adrián, yo tengo una Em, consulta allí. sí, ¿dónde? ¿Quién Ah, habla? Que no me aparece quién está hablando. soy Ronald Sainz, perdón. ¿O qué tal? Eh, una cuestión que estamos discutiendo a nivel del programa de protestas del instituto Ujú. es, bueno, entrar a trabajar con etnografía digital de grupos de WhatsApp, sobre todo de trabajadores de plataformas digitales. Entonces ahí estaría entrando fuertemente la cuestión de la ética. Ajá. No sé si conoces trabajos que hayan eh, tratado de entrar en este tema de los grupos de WhatsApp, porque ya WhatsApp no entraría dentro de esa dimensión, digamos, tan pública de las redes sociales, sino tiene esta cuestión del cifrado extremo extremo y todo este tipo de cosas que han intentado meter para garantizar la privacidad. Entonces, Ujú. en ese sentido, no sé si conoces a alguien que haya trabajado en etnografía digital en grupos de WhatsApp. Em, en este momento no se me viene ninguna palabra. Me acuerdo de los trabajos, pero no me acuerdo. O sea, me acuerdo haber visto trabajos con grupos de WhatsApp, pero no me acuerdo autores. Entonces, hagamos una cosa. La próxima, el miércoles, te los digo, pero en todo caso, si subo, el problema es que el fin de semana se me va a complicar. El lunes o martes, podría a lo mejor subir algún artículo ahí en las carpetas que compartimos. Perfecto, muchas gracias. ¿Ok? Sí, sigamos, Natalia.
Ok, esta es una técnica, una metodología que se llama, que busca a través de entrevistas ver qué hace la gente en las redes sociales. Entonces, normalmente se hace que la gente use la red social y después se le hace una entrevista de qué hace, por qué lo hace, desde lo que hizo inmediatamente antes a lo que hace en general. Nosotros usamos esta técnica complementaria a otra que lo voy a decir más adelante, que es el seguimiento de los movimientos oculares. Entonces, pusimos a las personas a usar redes sociales, Facebook en específico, vimos lo que hicieron en la red social en ese momento directamente y después le hacíamos entrevistas a las personas. Entonces, ahí a veces hay bastante diferencia entre lo que dicen que hacen y lo que hacen en la red social. Entonces, pero es interesante el manejo, o sea, este tipo de técnica, porque de alguna manera las personas tienen fresco la red social, lo tienen presente. Entonces, ya llevarlos a usarla y a ver qué dicen que hacen. Si se puede observar realmente lo que hacen, mejor todavía, pero a veces no sé, esa parte ya no podemos. ¿Sí? Hay que recurrir a otras técnicas. ¿Puedes pasar? Ok, otro es el manejo de datos cuantitativos, por ejemplo, que arrojan las redes sociales, las estadísticas que muestran o las estadísticas que tenemos acceso ahí a la vista o las estadísticas que tiran páginas o blogs, como decíamos antes. Esto se usa mucho en época electoral, por ejemplo, que dicen tantos seguidores tiene la página de tal, tantos likes tienen sus publicaciones y se lo relacionan con la cantidad de seguidores que tienen las personas reales, de votantes, de posibles votantes reales. Entonces ese datos cuantitativos de las interacciones que se dan en las redes sociales es otro tipo de investigación bastante inmediata, digamos, pero que ya lo hemos hablado, que hay que tener bastante cuidado con ese enfoque, digamos, porque ya sabemos que 2.000 personas o 4.000 personas son de Indonesia y no son de acá, entonces no son votantes. Pero bueno, pero se ha usado bastante, cada vez con más cuidado, pero es algo que se maneja. Sigamos. Otro son los estudios del discurso tradicional o multimodal aplicado a comunicación digital. O sea, por ejemplo, el trabajo de la descortesía entraría en este tipo de trabajo que hicimos. Ese tipo de trabajo en el que me centro más, en los enfoques que personalmente trabajo más, y esto obviamente tiene una serie de metodologías que pueden ser útiles, que son la mayoría de las metodologías específicas, de las herramientas específicas que vamos a ver en los próximos 2 módulos, que sirven para esto, pero obviamente el enfoque de discurso permite ver las construcciones de sentido, las representaciones, las identidades, las prácticas, las interacciones específicas, etc. No voy a entrar más en esto. Lo que estaba pensando, Natalia, es que podíamos compartir el libro de John Bateman. Okay. Con ¿cómo se llama? Timo y se me olvidó el nombre de ella. Guilfoyle o algo así. Que es Sí, ahora los comparto, los subo en la carpeta. Que es un texto sobre análisis multimodal. Lo bueno de ese texto es que hace una revisión de muchos autores y en varias temáticas. Entonces, algunas temáticas también desarrolladas que uno ya las puede tomar desde el mismo libro para analizar, pero otras por lo menos están las referencias a los autores para profundizar en esos aspectos. Y eso se puede aplicar muchísimo a comunicación digital. Voy. Ahí. Creo que. ¿Sí? Voy. Un segundo. Ya vuelvo a la presentación. Ah, sí, seguro, porque
Se modificó. Voy. Voy a ver el chat un segundo para ver si hay algo que... Ahí está. Ok, otros métodos son experimentales o cuasi experimentales, y estos métodos también pueden ser observacionales. Por ejemplo, nosotros lo usamos más observacionalmente en una investigación que van a leer para la próxima, sí, para la próxima semana, lo usamos de una manera más observacional, que son a través de test que uno hace, o encuestas, por ejemplo, pueden ser a través de seguimiento de movimiento ocular, que es el eye tracker, que es lo que lo que tienen ahí son ejemplos de eye tracker, que lo van a leer en el artículo que tienen para la próxima semana, que hicimos, resumen, observamos que miraba la gente en sus redes sociales. Digo observamos porque vimos sus muros. Entonces no es experimental porque no podíamos controlar la variable del muro y todo eso, pero nos dio varios datos para generar trabajos más experimentales. Pero sobre eso voy a volver la próxima sesión. Y hacer, por ejemplo, y a sumarle a eso el encefalogramas, por ejemplo, que es algo que queríamos hacer, pero queremos sacarlo de la universidad y se vino la pandemia y entonces será complicado y veremos si en 2 años, 3 años más lo podemos hacer, que tenía que ver con fake news y las decisiones, con fake news centrado en eso, pero las decisiones de compartir o no compartir elementos a través de la medición de ciertas ondas cerebrales de reacciones afectivas. Pero bueno, en el futuro les comentaré cómo nos fue y vemos eso. ¿Qué permiten esas técnicas? Medir, digamos, cosas específicas de lo que se hace o de lo que ven o de cómo procesan o cómo reaccionan las personas usuarias en la comunicación digital. Por ejemplo, el Light Tracker se puede usar hasta para evaluar una página web, pero también podemos ver cosas de procesamiento de textos, de comprensión de textos. Pero no entran más. Tengo ganas de decir más cosas, pero voy a hacer spoiler de la próxima sesión y no quiero adelantar lo que van a leer y todo eso, pero ahí lo vamos a discutir la próxima sesión. Si quieres... no, espera, es que Luis me está poniendo... no, me está en privado, perdón. Ahora sigamos, pasemos a la práctica porque ya estamos cerrando la sesión de hoy. Bueno, un poco ya para presentarles un poco la práctica para la siguiente sesión, ¿verdad? Que sería el miércoles. El objetivo sería identificar los usos de las redes sociales, ¿verdad? Y cómo se construye la identidad en ellas. Entonces, lo que nosotros les proponemos es que ustedes en parejas, ¿verdad? Monten una encuesta, más o menos de 10 preguntas, ¿verdad? No tomando en cuenta estas cuestiones demográficas, ¿verdad? 10 preguntas nada más sobre uso de redes sociales y construcción de identidad, y que entonces esta encuesta que ustedes monten, que la apliquen a 10 personas que sean usuarios de redes sociales, ¿verdad? Entonces que ahí ustedes también tengan un poco como de esa experiencia de plantar una encuesta y ver también cuáles son las respuestas de estas personas. Y con estos datos, hacer una síntesis, ¿verdad? Algo corto de 2 páginas, igualmente compartirlo en la carpeta de Drive, que ya les hemos compartido. Una cosa. Ajá. No, termina esa idea y ahora. Ok, nada más esto, ¿verdad? Que la carpeta está disponible. Obviamente, si alguien tiene algún problema, nada más nos escribe. Y nosotros planteamos un espacio, ¿verdad? De atención, que es los lunes de 8 a 10 de la mañana, ¿verdad? En este caso para la próxima sesión. Pero si alguien quiere hacer uso de este espacio, que por favor nos escriba primero
también para coordinar por aquello de las horas y demás, o si tiene que ser en algún otro momento. Entonces, que tienen toda la libertad de preguntarnos al respecto. Una cosa, la idea de esta encuesta, obviamente estamos hablando de 10 preguntas y no son 10 preguntas sobre género, sexo, edad o cosas así, sino son 10 preguntas que aporten conocimiento. Esto es, digamos, la idea es qué preguntas se les ha generado a ustedes sobre lo que hace la gente con redes sociales o qué redes sociales utilizan. Entonces, a partir de este mismo taller, seguramente a ustedes se les han ocurrido ideas de que les interesaría saber sobre lo que hace la gente con redes sociales. Entonces, un poco jugar, digamos, no es jugar, digamos, pero es validar y hacer preguntas, hacer una encuesta pequeña para ver cómo usan, qué cosas, a partir de los intereses de ustedes, se dan con las redes sociales. O sea, por ejemplo, a mí se me ocurre lo que decía Cindy, yo haría preguntas en torno, usted, no sé si así lo anunciaría, pero lo anuncio como ejemplo. Usted usa redes sociales, o que hagamos que sí, usa redes sociales. Usted cuando comenta, le responde los comentarios, comenta sobre lo posteado o da ideas que usted quiere compartir sobre una temática en común, no sé, ahí hay que anunciarlo mejor, pero digamos, a partir de lo que hablamos, de lo que tocó Cindy en lo que estábamos hablando, y inmediatamente se me genera esa pregunta, obviamente en una encuesta, pero el ejercicio es para nosotros, digamos, tratar de armar esas preguntas de, mira, ¿qué nos interesa de esto? Y puede ser en torno a los proyectos de ustedes, de movimientos sociales, entonces, ¿qué me interesaría saber relacionado con los movimientos sociales, con los usuarios, con las decisiones de compartir, etcétera? Nosotros, por ejemplo, tenemos trabajo, por ejemplo, que ha sido interesante, con la gente que hace memes, con gente que se dedica a hacer memes durante la campaña electoral. Entonces, ¿qué toman en cuenta para la creación del meme? O sea, un trabajo bastante detallado con ellos, que muchas veces se diferencia bastante al análisis que uno hace de los memes y cuáles son los fines de los memes, por qué los memes, etc. Entonces, eso es el motivo, digamos, el generador de esta práctica. Es eso, es armar las preguntas y a ver si obtienen algunos datos que les den pistas para, ya sea para afinar la pregunta o para ya replicar la encuesta en otros niveles, digamos, o sea, más amplios, ¿no? Con mayor alcance. No sé, en el chat. Ok. ¿Algo más, Natalia, con la práctica? Creo que por mi parte no. Bueno, hoy manejamos mejor el tiempo. Estamos. Ahí tienen las lecturas para la próxima sesión. Igual las tienen arriba. Y nos vemos la próxima sesión. Yo no sé si todas las personas están conectadas con computador o no, pero sería bueno, o sea, la próxima sesión creo que es necesario que tengan el computador a mano. ¿Ok? El Zoom puede ser el celular, etcétera, pero digamos la computadora a mano, porque lo que vamos a hacer, les voy a enseñar a utilizar unas cosas que están en línea. Entonces necesitamos estar conectados y mostrarles cómo utilizarlo. Natalia, una pregunta pedestre. ¿Podemos usar el formulario de Google para hacer la encuesta o Monkeysorby o algo Sí, así? claro, lo que quieran, Okay. lo que quieran. De hecho, yo creo que lo más lógico, algo así para repartirlo digitalmente. Exacto, exacto, y para que tengan los resultados de una vez y todo eso. Sobre la pregunta. Esa es la idea. Supongo, Gracias. o sea, uno... No, ¿Cómo? dale. No, diga lo que iba a decir. Que asumimos, y perdonen asumir esto, pero asumimos que saben usar Google Forms, por ejemplo. Entonces, no les estamos explicando cómo usarlo porque asumimos que saben, pero si alguien no sabe, no puede
consultar, digamos, en Google Forms. Entonces, aclaro eso. ¿Okay? Fue algo que asumimos que sabían usar, pero puede ser que no sepan usar y estamos aquí para asesorarles en ese tema, con otros temas también, por supuesto. Bueno, ¿estamos? ¿O alguna pregunta? En el chat hay cosas, ¿no? Ok, estamos, nos vemos el miércoles y acuérdense, si alguien que necesita tiene alguna pregunta o necesita alguna asesoría más personal, se comunican con nosotros y lo coordinamos, ya sea con Natalia, conmigo, dependiendo también de las disponibilidades de tiempo que tenemos y todo eso, lo haremos uno u otro. Ok. Bueno, que estén bien, un buen fin de semana y nos vemos el miércoles. Gracias, feliz fin